noches y muy bendecidos tengan todos una cordial bienvenida. Y bienvenidos al volumen número 8, el tomo número 5 de estudios de las epístolas. En esta noche tenemos una carátula bien bonita. Ahí está el país que usted conoce, que se conoce como el país o la nación de Israel, con su banderita y con sus cúpulas de oro que lo caracterizan, ¿no? La razón por la que pusimos ese gráfico es sencillamente porque en el estudio de hoy prácticamente vamos a estar hablando, el apóstol Pablo cogió el capítulo 10 y el 11 para hablar de su nación. Ya Pablo le ha hablado a bastantes gentiles, ya él ha abordado una serie de temas y una serie de todas las cosas que discute, que son con la doctrina. En esta noche lo que vamos a ver es que él se toma el capítulo 10 prácticamente, el apóstol Pablo lo dedica para tratar con los judíos que vivían en la capital del imperio, en Roma, en aquel tiempo, y con el deseo profundo de que esta comunidad que estaba allí con él, o que estaban con la iglesia en Roma, reconocieran la necesidad de entender que ya el Mesías los había visitado para salvación. Aparentemente todavía había muchos judíos que todavía no habían entendido o no creían que ya su Mesías había llegado. Hasta el día de hoy todavía hay millones de judíos que no piensan que el Mesías ha llegado. Inclusivemente en esa preciosa ciudad de Jerusalén hay un amurallado y hay unas 12 puertas. Hay una puerta que está sellada. El otro día yo estuve hablando con un israelita que él fue educado allá en la Universidad de Israel, en el estudio de la medicina, ¿no? Y él decía que esa puerta está sellada porque esa puerta la van a abrir porque por ahí es que va a entrar el Mesías. Y obviamente a medida que nosotros sigamos estudiando esto, nosotros vamos a entrar a un periodo de estudios donde vamos a hablar acerca de las dispensaciones. Y en las dispensaciones ya se avecina una dispensación donde Dios, o sea Jesucristo el resucitado, va a estar trabajando específicamente y tratando con el pueblo de Israel una vez él termine el trato con los gentiles. Y hoy vamos a tocar un poquito de eso. Así que ponga mucha atención porque la clase de esta noche definitivamente promete enriquecer el conocimiento, y quizás si usted ya lo conoce, es posible que quizás usted pueda añadir un par de granitos más a lo que ya usted conoce. Vamos a observar también que a través de este capítulo 10, que salvo algunos paréntesis que Pablo hace, este pasaje nada tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, sino con el pueblo de Israel. Por eso es que tenemos que poner atención cuando lo vayamos leyendo. Recordemos que esta carta no fue dirigida a nadie en específico o en particular, aunque diga a los romanos. Recordemos que en Roma habitaban gente de muchas nacionalidades. Allí habían medos, habían persas, había gente de Mesopotamia, habían judíos, habían gentiles, habían griegos, habían muchos griegos, una comunidad griega bastante grande. En fin, muchas nacionalidades. Entonces, incluyendo por supuesto a los judíos, ¿no?, que también estaban allí. Era la capital del imperio y todo el mundo quería vivir allá. Sabe que siempre en las ciudades grandes todo el mundo se quiere mudar para las ciudades grandes porque ahí es donde está el auge, está el comercio, están los trabajos. Yo me acuerdo aquí en nuestra nación, el estado de Texas en un tiempo fue un estado pero increíblemente ocupadísimo de tanta industria y tanta manufactura que había. Lo mismo que Detroit, Ohio, Chicago, en los tiempos cuando la manufactura del americano era muy afluente, decía Made in America, eso significaba algo. Ahora todo lo que usted levanta dice Made in China. Y el otro día yo miré una lavadora por debajo y la lavadora preciosa por encima, parecía un Mercedes-Benz. Pero cuando la miré por debajo lo que tenía era una cosita así, con un motorcito pequeñito. Y decía, pero ¿y dónde está el motor? Las lavaderas que hacían en Estados Unidos tenían unos motores, oiga, que imagínense, duraban 100 años. En fin, Roma era así. Roma era una ciudad afluente donde había mucho comercio, al igual que el puerto de Corinto, ¿no?, cuando hablamos de los corintios. Y por eso era que la gente se metía allí. Ahora, Pablo tiene un peso en su corazón. Y en algunas de sus cartas Pablo saca a relucir algunas raíces de sus raíces hebreas.
él la saca relucir con un corazón apocado al ver que los de su nación no creían en el Mesías que había estado con ellos. Yo me imagino que para él era un dolor tremendo el haber él creído en Jesucristo, pero ver tanta gente de su nación que sencillamente no creía. Ahora, mire su panfleto ahí y entremos al capítulo 10, el versículo 1, 2 y 3. Mire el lamento que el apóstol Pablo manifiesta. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero mire, luego les tira una toalla para salir en defensa de ellos por no creer en el Mesías. Le dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pablo sabía que los judíos sí tenían celo de Dios, pero Pablo dice: pero es un celo no conforme a ciencia, no es conforme a conocimiento. Los judíos sencillamente se habían quedado en sus escritos proféticos, pero ellos no pudieron dilucidar que la presencia de Jesucristo era el cumplimiento de muchos de los escritos proféticos. Y obviamente los gentiles y algunos de los judíos que creyeron en él, como los 12 apóstoles y algunas otras personas que se unieron, estas personas creyeron de corazón. Pablo pues obviamente perseguía a esta gente y los mataba, pero después de un tiempo usted nota que Pablo también creyó, tuvo un encuentro tan tremendo con Jesucristo en el camino a Damasco, que la vida de él cambió totalmente. Y un hombre con raíces judías, un hombre que era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, él era de la tribu de Benjamín, como vamos a ver por ahí. Mire, él creyó en este mensaje y eso cambió su vida. Pero él obviamente él anhelaba eso para sus compatriotas judíos también. Y es como cuando nosotros a veces que hemos entendido este mensaje de gracia, nosotros quisiéramos que las personas que nosotros conocemos compartieran este mensaje. A veces a usted le da pena cuando usted mira que hay personas que todavía andan en rudimentos de ley, andan en sacrificio, andan subiendo escaleras de rodillas, andan dejando de comer, haciendo un montón de cosas porque ellos quieren adquirir la salvación. Fíjese, la mayoría de los cristianos que usted encuentra por ahí en obras de físico, en obras físicas, esa gente lo que están tratando de hacer es de buscar y ganarse la salvación. Es un corazón muy sincero, yo no critico eso, pero a nosotros nos da pena de que no se entienda que ya ese paquete Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario. Ya Él lo entregó completo con una sola ofrenda, y sencillamente ahora lo que se le requiere a usted es que usted ande derechito como es digno de la vocación, que usted no confunda la posición con la condición y que usted camine en esas obras preparadas de antemano que Dios ya preparó para usted. A veces quisiéramos eso. Ese es el dolor que vemos aquí, que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, el conocimiento. El celo que ellos tenían era un celo conforme a los preceptos de la ley de Moisés. No contentos con eso, ignoraron, dice Pablo ahí en el verso 3, la justicia de Dios para establecer la suya propia. ¿Cómo usted ignora la justicia de Dios y establece la suya propia? Ignorando que ya Dios lo hizo y que usted no tiene que hacerlo. Cuando usted ignora lo que Dios hizo, usted está automáticamente estableciendo la justicia suya. La justicia mía propia, es lo que yo haga, es como yo lo haga. Es una cristiandad, mira, es una cristiandad física. Entonces hay otro extremo que es la cristiandad cerebral, le llamo yo, que es que la gente se llena tanto del nuevo pacto que se convierten en unos vagos de 7 suelas. Y son gente que no dan un tajo ni en defensa propia. ¿Se entiende esa expresión? No dan un golpe ni en defensa propia. Son gente que sencillamente, no, estoy tan y tan bendecido que de esta hamaca no me mueve nadie. Entonces hay dos extremos. Hay un extremo de elaborar y hay otro extremo donde está la vagancia. Nosotros tenemos que estar en el centro, tenemos que estar justificados por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos que caminar en esas obras preparadas de antemano. Tenemos que hacer lo que decía el apóstol Santiago: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. ¿Cuáles obras? ¿Las de la carne? No, son las obras de la fe, porque la fe tiene patitas. La fe comienza a moverte donde ahora tú comienzas a hacer unas cosas que son diferentes a las que tú hacías, pero tú no andas en un sedentarismo, no estás ahí sedentario,
inerte, no estás así. No se supone que usted y yo estemos así. Se supone que usted y yo estemos laborando. El apóstol Pablo decía: en lo que requiere cuidado, no perezosos, sino ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y para estar ardiente, yo creo que en una hamaca usted no se pone ardiente. Usted se tiene que bajar de la hamaca, si no, el ardor se le va, porque miren, en la hamaca no hay actividad. Cuando digo a la hamaca me refiero a toda esa, ¿verdad? Toda esa quietud en que andan muchos cristianos de gracia, que sencillamente han pensado que la cosa no es con ellos. Ahora, en el verso 4, después que él les dice a los judíos de Roma el propósito, mire qué lindo esto. Si usted tiene una Reina Valera del 60, dice: porque el propósito, dice, el fin de la ley es Cristo. Yo quiero corregir algo en esta noche que yo quiero que usted se lo lleve claro con usted mismo. Cuando aquí dice el fin de la ley es Cristo, no está hablando el final de la ley es Cristo, no es eso. La palabra fin ahí no quiere decir final. La palabra fin lo que quiere decir es propósito. Si usted busca la Biblia textual, yo la tenía, María, creo que hay un gráfico, quizás está un poquito borroso, el último gráfico creo que hay uno, no, ese está en arameo, ese no lo va a entender nadie ahí, está un poquito, pero esta es la Biblia textual y desgraciadamente me perdonan que hice un scan ligero para pasarlo. Esa es la Biblia textual. Cuando usted lo busca ahí, el original lo que dice es: el propósito de la ley es Cristo. Pastor, entonces la ley no tuvo fin. La ley tuvo fin, pero hay que entender, porque ahorita vamos a explicar que eso es un mecanismo, que no fue que cuando Cristo vino, ¡pum!, la ley se cayó. No. La ley nunca se cayó. La ley lo que él hizo fue que la terminó y ya llegó a un final cuando él dijo que tenía que llegar, y después entonces él comenzó otro trato con nosotros, otro pacto, otro contrato. ¿Entiende el punto? Entonces Pablo, cuando habla de la ley, hay que tener cuidado cómo nosotros hablamos de la ley. Cuando Pablo habla de la ley, Pablo dice que la ley fue un ayo. ¿Han visto esa expresión? La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿qué es un ayo? Alguien que me diga qué es un ayo. Un vehículo, un tutor. Esa era la palabra que yo quería escuchar, que es más o menos lo mismo. ¿Iba a decir, Blanquita? La misma cosa. La ley fue un vehículo, la ley fue un tutor para llevarnos a Cristo. Fíjese, cuando usted conoce la ley, lo que usted conoce es que en la ley usted está condenado. Ese es el propósito. Él quiere que cuando tú mires la ley, tú veas que en la ley tú ves condenación. Porque era un pacto de condenación. En 2 Corintios 3, Pablo dice, el pacto, las letras de condenación, aquel pacto de muerte, le dice en otro capítulo. Por causa de que te trajo muerte, no porque era malo, sino porque tú no podías cumplirlo. Para Jesús la ley no era un problema, pero para nosotros sí. ¿Ve el punto? Entonces, ahorita vamos a entrar en un engranaje de eso para que usted lo vea más claro. Pero recuerde, el fin de la ley es el propósito de la ley. Usted ha visto que hay veces que hay personas que dicen, estamos haciendo un proyecto con el fin de... ¿Han oído eso? Ese fin es el que es este fin aquí. Con el fin de, con el propósito de. Queremos llevar esto a cabo para que esto produzca esto. Eso era lo que quiere decir Romanos capítulo 10 y verso 4. La ley de Moisés desapareció no porque en el Calvario Jesús la extinguió. La ley dejó de ser por causa de que hubo un cambio de pacto. ¿Ok? Hubo un cambio de pacto, cuyo elemento del pacto antiguo, que era el cordero, oiga bien, en el antiguo pacto era un cordero, ¿sí o no? Era un cordero, pues por Jesús en su calidad de cordero perfecto y eterno, ¿sí? Ponme ahí a Hebreos capítulo 8, versículo 3, para verlo claramente. 8:13, perdón. Hebreos 8:13. Mire qué interesante como esta persona que escribió este libro, el libro de Hebreos, era un erudito en leyes. A mí me da la impresión de que fue Apolos, ¿ok? Esa es simplemente mi humilde opinión, si vale 2 centavos.
No sé quién usted piensa que lo escribió. Pero fíjese, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Fíjese, en cada pacto las exigencias de Dios y el elemento del pacto cambian. Por eso usted ve, lo que no cambia es la sustancia utilizada para que cada pacto, que es la sangre. En el viejo pacto había sangre. En el nuevo pacto también hubo sangre. Lo único que esa sangre se derramó, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. En el viejo pacto se hicieron miles de sacrificios. En el nuevo pacto se hizo un sacrificio, uno y para siempre. Hay unas diferencias, pero si usted mira, la sustancia es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, cuando usted mira que Jesús viene y derrama sangre en el nuevo pacto, usted dice, pero en realidad Él hizo lo mismo que hacían en el viejo pacto. Es exactamente lo mismo. A Él se le llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo quitó. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él derramó sangre igual que la sangre del viejo pacto. Lo único que la de Él fue suficiente para perfeccionarte con una sola ofrenda para siempre. Mira el verso 14 ahí mismo en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 versículo 14. Y esto es importante que lo entendamos. Ahí está. Con una sola ofrenda, y en esa ofrenda se derramó sangre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son los predestinados, los seleccionados. Esos son los santificados, ¿ok? Ahora, en cada pacto, fíjese, todos los pactos fueron sellados con sangre desde Génesis. Si usted apunta ahí en sus notas, apunte a Génesis 3:7, porque ese fue el primer sacrificio que se hizo. ¿Usted sabía que Génesis 3 tiene un sacrificio? Ponme ahí a Génesis 3:7, María, y vamos a patinar un poquito aquí, pero después nos vamos a salir de este hoyito. Génesis 3:7, a ver si usted se da cuenta. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó después? Que Dios vino y cuando los vio vestidos con hojas, ¿qué hizo Dios? Alguien que me diga, ¿cómo los vistió? ¿Cómo los vistió? Los vistió de pieles, ¿sí o no? Para adquirir piel hay que hacer ¿qué? Hay que matar. Ahí está el primer sacrificio. Dios sacrificó un animal para dar una piel para vestir a sus hijos. Fíjense, no fue un sacrificio, aunque había pecado envuelto, pero desgraciadamente ahí murió el primer animalito. No sé cuántos Dios mató para darle la piel a ellos. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, por ese motivo habla del contraste de la justicia que se practicaba en la ley de Moisés. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, dice, conforme a lo que está escrito. Entonces Pablo llega y cita y dice, el hombre que haga esta cosa. Pero ¿dónde decía eso? Eso lo decía, pónmelo ahí María, Levítico 18:5. Yo lo que quiero que usted vea con esto que yo estoy enseñándole hoy, es que casi todo lo que Pablo habla en Romanos 10 y 11, haciendo referencias escriturales, están en el viejo pacto. Míralo ahí. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. Yo Jehová. ¿Se da cuenta? Pablo lo cita, Pablo lo pone en una parafrase. Dice, como está escrito, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así que apúntelo en sus notas. Levítico 18:5 es donde aparece eso. Ahora, vamos a la enseñanza en Deuteronomio capítulo 30. Vamos al capítulo 30 de Deuteronomio primero. Y yo sé, María, que te tengo loca con esto aquí. Deuteronomio 30, versículo 12 hasta el 14. Hace falta una comparación y les aclara de una vez por todas cómo es la justicia por la fe. Mire cómo dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá a nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Fíjese, Deuteronomio 30, Pablo lo cita en Romanos 10, ¿verdad? Mira el otro verso, el 13. No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Aunque más tarde Moisés pasó, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y finalmente el verso 14,
que dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿para que qué? La palabra se oía, pero no se cumplía. El pueblo andaba sin cumplir la palabra. Ahora vamos a Romanos capítulo 10, porque en Romanos capítulo 10, 6, 7, lo que usted está viendo que Pablo cita es precisamente esto. Así que en sus notas ahí apunte Deuteronomio 30. Pablo lo dice claro, dice, mira, la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón quién subirá. Él exactamente está diciendo lo mismo. Ahora vamos al verso 8. Al verso 8. ¿Mas qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Que era lo que decía Deuteronomio 30, 14, ¿verdad? Esta última frase es parte del texto. A lo mejor Pablo omitió en su descripción la última parte del verso en cuestión por causa de que la palabra que él predicaba para creer en el Mesías no era tanto para cumplir si antes no se creía en ella. Y aquí Pablo arremata, mira cómo lo dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Él le añade eso porque ahora él está en un pacto que él entiende que ahora el pacto, la fe ya ha sido revelada. Entonces ahora lo que te dice es, mira, esa palabra ya se cumplió en ti. Y nosotros que somos gente del nuevo pacto, cuando leamos esto tenemos que entender. En Deuteronomio lo decía de una forma, aquí Pablo lo parafrasea, pero Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora Pablo ahí está predicándole a Jesucristo a los judíos. ¿Ven el punto? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, observe ahí. Ahora, que lo que sigue es un proceder exclusivamente para los judíos. Esto que viene ahora es para los judíos, que es el verso 10. Mira el verso 10. Porque por el corazón se cree para justificación, en contraste con los judíos que creían por las obras de la ley. Porque allí había gente que estaba creyendo por otra cosa. Entonces ahí Pablo les está tratando de enseñar, les está tratando de decir, miren, esto hay que creerlo de corazón. Si ustedes lo creen de corazón, por fe, ahí ya eso es todo lo que tienen que hacer. Imagínense, yo me imagino que muchos de los judíos que oyeron este sermón, que leyeron esta carta, yo me imagino que el corazón de muchos cambió. ¿Cómo cambió nuestro corazón? Fíjese, Martín Lutero fue un hombre, el reformador del siglo XV. Martín Lutero prácticamente, él levantó aquella tremenda revuelta que pasó. Y usted sabe con qué libro fue que Martín Lutero hizo toda la revuelta que hizo de las 96 tesis, los que han leído en la historia, con el libro de los Romanos. Usted agarra el libro de los Romanos y usted se siente y empieza a leer. No hay cosa que tú necesites saber que no la registre Pablo en el libro de los Romanos. La razón por esto es que cuando él la escribió, él tenía que enriquecer en esta carta a un gentilicio mezcladísimo de todo ese montón de gente que había en Roma que necesitaban escuchar esto, incluyendo nuestros hermanos judíos. Y ellos pues tuvieron dificultades con esto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ese texto se utiliza aún en el siglo XXI para procesar a la gente pidiéndole que confiesen públicamente a Jesús. ¿Se ha visto gente que dice, mire, usted tiene que confesar a Jesús públicamente? Levante la mano y diga conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador exclusivo. Perdona mis pecados. Imagínate tú de yo decir perdona mis pecados. Tú no puedes decirle al Señor, perdona mis pecados para que yo entre a tu reino. No. Tú tienes que pedir perdón por tus pecados todos los días. Si tú no pides perdón por tus pecados, ya es hora de que lo hagas. Porque hay muchas cosas que nosotros cometemos que definitivamente debemos de confesarlas. Pero ese perdón de pecados no es para que el Señor te salve otra vez. Ese perdón de pecados es para que tu caminar con el Señor mejore. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Entiendes? Pero tú no puedes hacer una oración de decir, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. En el día de hoy comienzo a ser tu hijo. No. Tú eres hijo de Él. ¿Cuál es el mensaje que nos enseñó Pablo allá en 2 de Corintios que tenemos nosotros para los que no conocen? Reconciliaos con Dios. Es lo único que tú le puedes decir. Ya Él hizo la parte de Él de reconciliarse contigo. Ahora Él espera
que tú aceptes esa reconciliación y que tú te reconcilies con Él. Es lo único que Dios quiere, porque ya Él hizo la paz contigo mediante la cruz. ¿Lo dice la palabra o no? Ahora Él espera que tú hagas la paz con Él. Fíjese, es bien importante cuando usted predica el evangelio que usted no llame a una persona a dejar de ser hijo del diablo para ser hijo de Dios. Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir, mira, para que te conviertas de hijo de perdición a hijo de salvación. No, porque ahí lo que usted le está diciendo es, para que te conviertas de vaso de ira preparado para destrucción en vaso de misericordia preparado para gloria. Usted no puede hacer eso. Son dos identidades diferentes, que las vimos hace ya unas semanas atrás en el capítulo 9. Tú tienes que ver cómo tú predicas el evangelio. El mensaje que tú predicas tiene que estar claro, como está esto aquí, que está meridianamente claro. Por eso es que, ponme ahora el verso 11, ahí está. Pablo apela nuevamente a las escrituras otra vez. Mire este verso, la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe dónde está eso? Ponme ahí a Isaías 28, 16. Pues la escritura dice, Isaías 28, 16. Míralo ahí. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Pablo lo parafrasea y dice, porque la escritura dice, hablando de este verso, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí Pablo lo cambia un poquito y dice, el que creyere en ella, no será avergonzado. Fíjate. Pero Pablo hace mención siempre a la escritura. El libro de Romanos, tú vas a ver que todo está anclado en lo que los profetas dijeron de esto. Me interesa en ese verso, como dice que yo he puesto piedra en Sión. A Jerusalén se le conocía como Sión. Por eso Jesús se manifestó en la ciudad de Jerusalén, que es donde estamos haciendo el epicentro del estudio en esta noche. Ahora vamos al verso 13. Ahora Pablo se apoya. El verso 13, cuando usted mira, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Eso viene de Joel. Busca ahí Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32. ¿Ve qué dice? Porque todo aquel que invocare, mira, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahí era profético, ahí se llamaba Jehová, porque ese era el Dios que conocía. Pero ahora cuando usted ve a Pablo diciéndolo, Pablo dice, todo el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Los profetas de quienes hablaban era de Jesús, no era de otra cosa. Eso es bien importante porque mire, en la dispensación de la gracia hay una profecía que será precedida al gran día terrible de Dios. Y vamos a llegar a eso un tiempito ya. Cuando habla Joel, que dice el capítulo 2, empieza a hablar del día terrible, aquel que va a venir. Si usted lee el capítulo 2 de Joel en su casa, usted ve que hay una ahí que se parece al capítulo 4 de Malaquías, que dice, es aquí que viene un día que será como un horno. Y entonces eso, obviamente, eso es profético, pero todavía yo no he visto que la tierra ha ardido como un horno. Yo tampoco quiero estar aquí cuando eso pase. Y si está aquí, que por lo menos me pongan un traje impermeable, aunque el profeta Isaías decía que aunque pasaras por el fuego, no te va a quemar, ¿verdad? Bien, ahora el 14 y el 15, Pablo comienza en estos versos con algo interesante. Mira lo que Pablo parafrasea. Observemos que no se puede invocar en quien no se ha creído. Esto es bien importante. No se puede creer en quien o de quien no se ha oído. No se puede oír sin haber quien les hable. Fíjese en la mecánica de esto. No se puede predicar si el predicador no ha sido encomendado, enviado y equipado por Dios. Yo veo a veces predicadores que yo digo, ¿dónde estará el llamado que tiene? Porque un predicador se supone, si Dios te llamó a evangelizar, se supone que la palabra cuando un evangelista habla, esa palabra corta, quema, esa palabra te compunge. Te trae, te atrae de tal forma que tú dices, yo tengo que hacer algo con esto que estoy oyendo. Te arde el corazón. Pero hay evangelistas que sencillamente hablan y tú no sientes ni pío, no sientes nada. Y a veces es que no tienen llamado, no tienen llamado. Pablo, haciendo un uso correcto de la dispensación correcta, hace un halago. Mira cómo Pablo dice, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian el evangelio. Aquí dice buenas nuevas. Cuando usted busca la Biblia, el original dice los que anuncian el evangelio de la paz. Fíjate, porque buenas nuevas entonces puede ser cualquier cosa, pero cuando tú hablas del evangelio de paz, eso te trae paz. Es el evangelio de Jesucristo. Quien le da paz al evangelio es Jesucristo. Por eso una vez él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El evangelio de Jesucristo trae paz. Las buenas nuevas del evangelio de paz pertenecen, oiga, al nuevo pacto, a la dispensación de la gracia. En el viejo pacto usted no podía anunciar el evangelio de la paz, no había. Por lo tanto, cuando esto se escribió, lo que dijo el profeta no era para aquel tiempo, es para este tiempo. Ahora es que se puede hablar del evangelio de paz. Versículo 15. Quiero hacer una aclaratoria sobre este verso. Y es que hay una traducción mal intencionada en este pasaje. Fíjese, sabemos que los prelados de turno en el Vaticano todos anuncian la paz, ¿sí o no? Los musulmanes no radicales anuncian la paz. Los hindúes anuncian la paz. Pero a los que se refiere Pablo acá son a los que anuncian el evangelio. Porque el evangelio es el que trae la paz. Fíjate, Cristo unifica cualquier cosa. Cuando tú pones a Jesucristo en tus labios, en tu mensaje, Él tiene la capacidad de cambiar cualquier cosa. Así que usted lo ve ahí. Mire cómo dice Isaías 52:7, María. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pero fíjese, eso allá no se podía decir. Isaías lo parafrasea así, pero allá no se podía decir. Ahora es que usted ve el significado de estas cosas. Cuando usted le pone el elemento Cristo en el mensaje, todo cambia. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, en resumidas cuentas, el que trae buenas nuevas, el que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. La posición gramatical, tu Dios reina, gramaticalmente en tiempo presente. En esta profecía Isaías estaba hablando del reinado de Jesús cuando estuvo en la tierra. Él vino a traer paz, pero ellos no la quisieron. Pero Él venía a traer paz. Él vino hablando palabras de paz. Él vino reconciliando a la gente. Él vino haciendo sanaciones. Él vino aceptando a la mujer ramera, a la otra, al otro, con sus problemas, porque Él quería fomentar esa paz que había hablado Isaías. Fíjate, es un detallito bastante interesante. Mira el verso 16. El verso 16. Mas no todos obedecieron el evangelio, como es común, ¿verdad? Aquí vemos otro paréntesis que Pablo hacía al escribir. Y salta de la gracia producida por el evangelio, salta a la predicación de las buenas nuevas de salvación, para nuevamente hablarle a los judíos. Y dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Porque Pablo sabía que había gente allí que sencillamente no habían creído. No habían creído. Él citó una vez a Isaías 53:1, que está ahí en la próxima expresión, cuando Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De quien hablaba Isaías era del evangelio de Jesucristo. Algunos creyeron, pero otros no creyeron. Y eso fue netamente para los judíos. La gran parte fue para los judíos. Mira el verso 18. Nuevamente Pablo, después que dice esa gran verdad del nuevo pacto, abre el siguiente verso con un pero. Mira cómo dice, pero, digo, ese es Pablo personalmente. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es para volver a arremeter contra el pueblo de Israel por no haber escuchado. Pablo le dice a los de su nación que su problema es que no han escuchado. Cuando habla dice, sino que no han obedecido. Ellos escucharon de boca de Jesús todas estas cosas cuando Jesús las hablaba, pero sencillamente no las creyeron. Por eso él dice, no han oído. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz. Eso para que usted lo vea, busca Salmo 19:4. Salmo 19:4 para que veas eso parafraseado ahí.
Míralo ahí. Por toda la tierra salió su voz, el extremo del mundo de sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando del advenimiento de Jesús al mismo pueblo que estuvieron con ellos allí. Mire, hermanos, ellos lo tuvieron con ellos y no lo quisieron, lo mataron, lo mataron. Pedro los acusa, pero dijo, Jesucristo al que vosotros matasteis. Pablo le dice lo mismo. Lo tuvieron con ellos. Y sabe que cuando Él venga en esa manifestación mesiánica, que Él va a venir para los judíos, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, mire, el bochorno más grande se lo van a llevar ellos, porque cuando Él venga, le van a ver las manos traspasadas. Dice que los que le traspasaron, le van a ver. Y van a decir, oh my God, wait a minute, we know this guy. Van a decir, nosotros conocemos a este hombre. Este era el Mesías, el de Galilea, el que nació allí en Nazaret, en Belén de Judea. Mira, van a llevarse un bochorno. Por eso, mira, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros hemos creído. A nosotros no nos hace falta. Nosotros hemos creído sin haberle visto. Fíjese, como usted cree en Jesucristo, usted se ha puesto a pensar como usted cree en Él, como usted confía en Él, como usted habla de Él, que es como si usted lo hubiera visto haciendo los milagros. Usted cree en Jesucristo del corazón. ¿Qué cosa tan tremenda? Esto es bastante excitante. Mira el verso 19, Pablo utilizando el apoyo. Este verso 19 cuando dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Nos dijeron insensato, porque nosotros no conocíamos nada de Dios. Pónmelo ahí, María, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, para que lo veas parafraseado. Míralo ahí. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque acuérdense que ellos tenían muchos ídolos y le dice, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no era mi pueblo. Ellos se buscaron un Dios que no era Jehová, y él dice, sí, pues ahora yo te voy a pagar, me voy a buscar un pueblo que no son ustedes. Y entonces, tú me la pegaste a mí, pues yo te la voy a pegar a ti. Fíjate, Dios le dice, ahora te voy a provocar a celos, me voy a pegar de un pueblo que tú los llamas perros, esos van a ser mis hijos ahora. ¿Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Ahí usted ve, mire, usted ve el contraste de cómo, ¿se acuerdan el otro día que yo les hablé a ustedes de que Dios tiene un lado áspero? Él tiene un lado suave y yo te aconsejo siempre que vayas por ese ladito con Él. Pero Él tiene un lado áspero que si tú te metes con Él, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y después tú vas a decir, no puedo, no puedo. Dios tiene un lado áspero, a Israel le hizo eso. Los provocó a celos con nosotros. Fíjate, nosotros ya tenemos al Mesías, ya creímos en el Mesías, ya fuimos lavados en su sangre. Israel todavía tiene la puerta sellada por donde él va a entrar. Mira qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Ahora, agárrate, que ahora vamos para el capítulo 9. Capítulo 9. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El 11. Fíjate, después que le habla de que los provoca a celo y todo, dice, pero ven acá, ¿habrá Dios desechado a su pueblo porque está haciendo esto? Dice, no, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Eso se parece a Romanos 8:29, ¿verdad? A los que antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Mire, allá en la antigüedad, Elías se quejaba del pueblo de Israel. Y Dios tenía ira contra ellos, ¿oyó? Hay veces que bajaba fuego y mataba un montón de gente. Porque eran desobedientes, eran duros de cerviz. Entonces dice, y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Usted sabe lo que significa este pasaje? ¿Usted quiere que yo le diga? Este pasaje lo que significa es que no todos los que están en Israel son israelitas. Eso es lo que significa. La gente que desecharon al Señor, muchos de ellos sencillamente no eran vasos de misericordia. Era gente que sencillamente no tenían en el corazón amar a Dios sobre todas las cosas.
Y él se lo dijo a Elías: no, no te equivoques. Yo no he perdido esta pelea. Yo no he perdido el control de mi gente. Yo tengo 7,000 reservados ahora mismo. Just cut it out, le dijo a Elías. Quédate tranquilo. Es más, mira, cómete esa torta, descansa, porque el largo camino te espera. Sal de aquí y déjate de estar siendo un crybaby. Porque Elías hacía bajar fuego del cielo. El fuego que bajaba quemaba las rocas. Los cientos aquellos de profetas de Baal, él se enfrentó a ellos y acabó con ellos. Y después les hacía burla del poder que tenía en el Señor. Y después una mujercita de 125 libras lo echó a correr, a esconderse en una cueva, que fue Jezabel. ¿Usted se da cuenta cómo a veces el hombre de Dios comienza a flaquear? Hay gente que se le olvida. Mire a Juan el Bautista, que vio al Señor, que lo anunció, que dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y después allá en la cárcel preso le dice: oye, nene, vete, pregúntale. Es tan importante ver cómo el ánimo, el estado de ánimo de un hombre de Dios puede cambiar. Una persona puede estar en la palabra tremendamente y de momento, ¡pum!, eliminado de la carrera. Y aquí vamos a ver ahorita que en el verso 29, que la gente dice que los dones son irrevocables. El llamamiento es irrevocable, pero si tú te desvías, tú eres eliminado de la carrera. Punto. Punto. No, pastor, aunque yo haga lo que haga, el llamamiento sigue. Si te desvías, ya Dios no te necesita, ya no puede utilizarte. Dios quita ese candelero y pone otro. Fíjate. ¿Te acuerdas a la iglesia? No sé si fue a Sardis que le dijo: yo voy a quitar tu candelero de tu lugar y voy a poner a otro. ¿Cómo era que decía el otro pasaje? No temes, no permitas que otro tome tu corona. Fíjate, ahí no está hablando de salvación. Hay personas que piensan que Dios va a estar contendiendo con ellos para siempre. ¿Sabe que Dios por su boca lo dijo? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Usted se porta mal y sencillamente lo elimino de la carrera. ¿Usted sabe el montón de hombres que han sido eliminados de la carrera? Gente que una mujer se los ha llevado, gente que el dinero se los ha llevado, gente que la fama se los ha llevado. Hermanos, estoy hablando por el Espíritu. Tú no puedes ser movido de lo que Dios te mandó a hacer. Va a llegar el momento cuando te encuentres con Él y lo último que Él te va a decir es, o te va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O te va a decir: siervo malo y negligente. Tú sabías que yo soy hombre duro, yo soy hombre áspero, que ciego donde no sembré. ¿Por qué no metiste el dinero al banco para coger por lo menos los intereses si tú no querías trabajar y querías encerrarte? Fíjese, hay gente que piensa: oye, eso fue un momento del Espíritu ahí. Volvemos a la clase. Volvemos a la clase. Versículo 4, 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Y qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Fíjate, el que persevera es el escogido. Oiga, yo te digo esto con el corazón en la mano. Perdóname mi brother. Con el corazón en la mano te lo digo. Hay sencillamente gente que se meten a las iglesias y no son ni hijos de Dios. El hijo de perdición se mete a las iglesias y canta y hace todo igual, y cuando tú vienes a ver un día, ¡puf!, se desapareció, espuma, se perdió. Y hay hijos de Dios también que a veces vienen turbaditos, y hay hijos de Dios que están allá afuera, como el hijo pródigo, turbaditos, hasta que llega, de momento llega el Señor, la voz de Dios: mira, ya es tiempo, ven para acá. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice el verso 7. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios le dio, mira esto, espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David en el Salmo dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Si tú pensabas que Dios no trata con el infiel, Dios sí trata con el infiel. Dios es fuerte con el infiel. Y nosotros tenemos que entender eso, hermanos.
Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Este salmo es una referencia directa también para Judas y la familia de Judas. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión, o sea, de los judíos, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Fíjate que ahora Pablo comienza a tomar una curva y dice, no te equivoques, para ellos hay una restauración también, para los que son del camino. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión si no da vida de entre los muertos? Y si las primicias son también santas, también lo es la masa restante. Ahí tú entiendes a qué masa está hablando aquí cuando te habla en Romanos 9, que te dice, de la misma masa hizo un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Ven el punto? Aquí te lo aclara, te dice la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ahora nos está hablando a nosotros, tú que eres gentil, dice, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, que es la vitalidad de la planta que le da vida a las ramas. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Fíjate que ahí hay un palo bien fuerte para los gentiles también, porque hay gente que se llena la boca diciendo, esos judíos sinvergüenzas no creyeron en Jesús. Mira, dale gracias a Dios que porque ellos no creyeron, Dios nos escogió a nosotros. De toda nación y tribu y pueblo y lengua. Ahí lo vamos a dejar. Esto continúa en la parte de atrás de su panfleto. Pero eso lo vamos a abordar la semana que viene porque ya creo que es suficiente. Este es el final del capítulo 10 y el comienzo del capítulo 11 de Romanos. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.